Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase teórica 4 del curso 2021 de Morfología 2. Vamos a encuadrar en esta clase el último módulo del curso que conforma junto con el módulo 3 del programa una segunda parte que se concentra especialmente en las condiciones de interpretación de la forma urbana. En particular, vamos a enfocar ahora cómo actualizar muchas de las atenciones que hemos desplegado a lo largo del curso en otros ejercicios y en otras unidades temáticas. Vamos a volver sobre las categorías centrales que hemos tratado de encuadrar para trabajar con las imágenes, en particular sobre la idea de la forma paisaje como forma unificadora y que de alguna manera cifra algún tipo de sentido en la construcción de la imagen, sentido que está determinado fundamentalmente por el modo en el que se ponen en relación distintos materiales y se unifican, presentando una lógica organizativa y un modo de compatibilizar esas diferencias materiales, haciendo emerger cierta manera de entender la forma urbana, los modos de habitar en esa imagen. Y en ese sentido, esta unidad va a tratar de pensar este problema de la forma paisaje, sobre todo como desde el punto de vista del montaje, es decir, de los procedimientos técnicos que reflexionan sobre cómo construir la imagen, ¿no? Y en ese sentido, cómo establecer una relación que consideramos clave entre la construcción como una reflexión crítica, como un modo de pensar, lógicas de continuidad, discontinuidad, semejanza, diferencia, jerarquía, y la imaginabilidad, es decir, la relación que se establece entre las imágenes como registro y esta reconstrucción de la función de la imagen, ahora no ya como modo de observar una realidad, sino de cómo a partir de esa observación proyectarla hacia un escenario de transformación, hacia una hipótesis de cambio. En ese sentido me gustaría enfocar muy en particular algún marco teórico que para la cultura del siglo XX y buena parte del siglo XXI aparece encuadrado por una teoría del arte moderno, una teoría formulada por Theodor Adorno en un libro publicado recién en 1970, pero que sintetiza el trabajo de toda su vida, que es la teoría estética, donde justamente Adorno trata de enfatizar esta idea entre la forma del montaje, que ya de alguna manera hemos ido reconociendo en el comportamiento gráfico de muchas imágenes, y el concepto de construcción, ¿no? Al que ya hemos hecho bastante referencia, es decir, a la conciencia de la artificialidad de la articulación de los elementos que constituyen una forma, ¿no? Es decir, cómo se determinan las reglas, las leyes, los criterios que definen las relaciones entre parte y conjunto en una forma. Esas relaciones son constructivas en cuanto no están dadas por un origen natural de la forma, sino que están dadas por un procedimiento reflexivo, ¿no? Adorno dice, el principio del montaje ha pasado a convertirse en el de construcción, con una lógica que la historiografía estética, que aún no existe, debería describir. Es una frase un poco hermética, ¿no? Lo que nos quiere decir en este arranque del párrafo es que la clave del principio del montaje en el arte y en sus aplicaciones arquitectónicas es entender que es, de alguna manera, el paradigma del principio de construcción. Y él dice que esto es básicamente un proceso de historia, un proceso de transformaciones históricas que podrían estudiarse en particular como una historiografía de la estética, pero que, bueno, dice, todavía nadie lo ha hecho consistentemente. Dice, tampoco hay que ocultar el hecho de que aún el principio de la construcción, o sea, la reducción de los materiales y de los elementos a una unidad superior, y esto me parece que lo tenemos claro especialmente los arquitectos, ¿no? Como entendiendo que
la forma de la construcción, ya sea tecnológica, material, como formal, con lo que tiene que ver es cómo poner juntos distintos elementos materiales para que conformen una unidad superior. Pero él dice, no ocultemos que esa acción a veces se convierte en algo allanador, armonístico, en un principio de pura logicidad y cae así en la ideología. Me gustaría detenerme acá. Él dice, hay una conciencia en el campo de la estética de que esta idea de que la combinación de los materiales constituye un orden superior es un problema. Es un problema para la construcción, es un problema para las formas arquitectónicas y artísticas en general, porque a veces esa forma de reducir los materiales a esa unidad superior, él dice, termina siendo allanador, armonístico, una especie de lógica pura, y recae en la ideología. ¿Qué quiere decir recae en la ideología? Se convierte más en la materialización de una idea que en una forma capaz de reflexionar sobre las características de sus materiales, el sentido de sus partes, etc. Y esto también lo conocemos muy bien los arquitectos. Me permito referirme, por ejemplo, al concepto de partido que hemos usado durante mucho tiempo en los procedimientos arquitectónicos, donde algunas ideas conceptuales, estratégicas, que rigen de alguna manera esta idea de unidad, como decir, bueno, todo el edificio se va a comportar como una cosa, supongamos como un cucurucho, este, terminan volviendo muy reflexivas todas las decisiones particulares y las decisiones respecto de la tecnología, de la definición de las cualidades de cada una de las escalas, la definición de las propiedades de la forma en las relaciones entre las partes, etcétera, queda subsumida en una idea general, esquemática, podríamos decir incluso sonsa, pero sobre todo ideológica, en el sentido que cree que con tener una idea se resuelve el problema de la forma y se cifra el problema de la forma. Y en realidad todos sabemos que los problemas de forma en arquitectura requieren muchas ideas. Y en todo caso, la mayor responsabilidad conceptual que tenemos es cómo establecer relaciones entre las ideas. Recuerden ese buen párrafo de Stan Allen en el artículo sobre campo, donde dice finalmente la cuestión de campo tiene que ver mucho más con entender las relaciones entre las cosas, ¿no?, que en definir una forma general, ¿no? En todo caso, se dirime la forma general en esas relaciones entre las cosas. Él dice que además el principal problema de esta reducción a una unidad superior de un modo allanador y armonístico tiene que ver con otro asunto. Es una fatalidad de cualquier obra contemporánea verse infectada por la inautenticidad hoy dominante. También es una frase un poco hermética, pero por otro lado es una frase muy clara, ¿no? Pensemos en cualquier obra contemporánea, quiero decir una obra actual, una obra de arte, una obra de arquitectura publicada en Art Daily o en Plataforma Arquitectura o lo que sea. Él dice, es una fatalidad verla como inauténtica. ¿Qué quiere decir como inauténtica? Y como no surgida de un proceso reflexivo, crítico y responsable, sino como un modo de venderse como imagen, ¿no?, de presentarse como una mercancía en el mercado de la imagen de los objetos, de favorecer el posicionamiento de los arquitectos como estrellas en el ambiente de la arquitectura, venderse como un producto en el mercado del arte o en el mercado inmobiliario, etc. Y dice eso, bueno, es una fatalidad, nadie zafa de eso. Quedar de alguna manera marcado por esa inautenticidad, ¿no? Y dice Adorno, la construcción es la única figura posible de la racionalidad del arte, y cuando dice la racionalidad no se refiere a la obviedad de sus esquemas ni nada por el estilo, sino la interposición de un razonamiento crítico frente a este dominio de lo inauténtico definido por la imagen como mercancía, ¿no? Dice finalmente, ¿no?, la construcción sería la única forma posible de que emerja, al reflexionar sobre cómo organizar las relaciones entre partes y volverlas capaces de entender el sentido de lo particular y lo general, las tensiones entre lo local y lo global, las tensiones entre continuidades y discontinuidades, regularidades
y irregularidades, es decir, entre semejanzas y diferencias, eso es la única forma posible de recuperar una capacidad reflexiva. Y él dice, esa construcción que la asocia específicamente al concepto de montaje, es hoy, como era en su comienzo en el Renacimiento, la emancipación del arte de su heteronomía cultural en la forma de la construcción que en ese momento estaba definido por la categoría de composición. Él dice, en el Renacimiento el arte produce un cambio sustantivo, que es pasar de reflexionar sobre un sentido estético externo, pintar la adoración de los Reyes Magos para comunicar mensajes religiosos, el sentido de la piedad o de un canon moral que establecer frente a los fieles en los murales de las iglesias. Él dice, en el Renacimiento aparece una emancipación del arte de este motivo externo, de esta función de culto, cuando se descubre el principio de la construcción, que en ese momento es el de la composición, es decir, el razonamiento que hace que el arte adquiera capacidad reflexiva en sí mismo y pueda de alguna manera criticar la cultura y generar un cambio de conocimiento y una capacidad de interrogar al estado del saber y transformarlo positivamente, es cuando aparece la idea de la composición. La composición aparece entonces definida fundamentalmente por un modo de establecer relaciones entre lo particular y lo general, en este caso en la imagen. Se trata de un mural, un fresco hecho por Rafael, en lo que se conocen como las estancias de Rafael en el Vaticano. El fresco es la Escuela de Atenas. Organiza todo un conjunto de filósofos, de pensadores, ¿no? Que de alguna manera son el origen del pensamiento clásico occidental y que de alguna manera se presentan como si constituyeran un único espacio, un espacio ideal que se ordena como una perspectiva. La idea de la composición aparece marcada fundamentalmente por la lógica de la organización de la perspectiva, una línea de horizonte, un punto de vista central donde convergen las fugas de todo el espacio se presenta claramente unificado por el efecto de la fuga y de la perspectiva, se imaginan una secuencia de bóvedas que a la vez ordenan secuencias de cúpulas o de espacios abiertos y arcos. No casualmente la forma de este edificio que funciona a modo de escenografía tiene que ver con el proyecto que se estaba llevando adelante en ese mismo momento de la Catedral de San Pedro. Es decir, el mural está en el Vaticano al mismo tiempo que se está construyendo un edificio que viene a cifrar todo el estado del conocimiento de ese momento, y el mural celebra todos aquellos que han pensado y han constituido ese estado del conocimiento para llevarlo a ese punto en ese momento, y que ahora aparece cifrado en estas formas de centralidad, ritmo, proporción, jerarquía, definidas por la lógica de la composición. En esa lógica de la composición, a la secuencia de espacios de frente a fondo ordenada centralmente, le corresponde todo un ritmo frontal de secuencia de personajes. Cada personaje es un pensador ilustre de la historia, ¿no? En el centro, Platón y Aristóteles, Heráclito, no sé, un montón, ¿no? Y todos estos están entre ellos, cada uno con su gesto, con su posición, con sus atuendos, determina de alguna manera su sentido en el conjunto, qué tipo de idea pretende comunicar, etc. La composición lo que hace es organizar agrupamientos que guardan relación entre sí, como lo que sucede a la izquierda tiene una cualidad, lo que sucede a la derecha tiene otra cualidad, lo que sucede en la línea central tiene otra cualidad, quiénes están en el centro y por qué tipo de organización espacial tiene, etc. Todo es lo que define de alguna manera en este sistema de relaciones el sentido de la imagen como unidad, como paisaje.
La idea de la composición vinculada a la perspectiva parte de entender que hay una función de la organización de las partes en el conjunto que está cifrada en la geometría. Es decir, la perspectiva se constituye, y en esto es clave que cada pintor renacentista es a la vez en general un aprendiz de arquitecto, se constituye a partir del desarrollo de los planos de los espacios que aparecen representados, del análisis de cuál es este sistema rítmico organizativo de disposición, por ejemplo, en este caso, de estos edificios en este suelo en forma de grilla, que determina la representación de la ciudad ideal en esta perspectiva temprana, apenas posterior al descubrimiento, digamos, o a la sistematización del uso de la perspectiva por Brunelleschi, ¿no? Lo que vemos es cómo emerge entonces una imaginación de un paisaje urbano, de una ciudad que no existe como tal, de hecho, que imagina cómo pueden ser las ciudades del Renacimiento, las ciudades que todavía no son así. ¿Cómo podría ser una ciudad poblada por estos palacios desarrollados como sistemas rítmicos de apilación, de órdenes clásicos, ordenada por centralidades, por sistemas de relaciones entre edificios de planta central y sistemas de grillas? Podemos reconocer que estos sistemas de grillas, estos ideales de organización urbana, marcarán los criterios con los cuales, por ejemplo, se producirá la conquista de América. Tengan presente que estas imaginaciones emergen al momento de los primeros viajes de Colón en el proceso de colonización de América. Si producimos un salto temporal y tratamos de recuperar la visualización de estas dinámicas de uso de la composición en la tradición clásica, de un arte que ya se ha independizado claramente de la función de culto, ya las pinturas no están exaltando valores morales, religiosos, no funcionan con esta pretensión didáctica de educar al pueblo en su comportamiento moral a partir de preceptos religiosos, sino que reflexionan, por ejemplo, sobre, fundamentalmente en este caso, las capacidades de la cultura de modificar el medio ambiente. El pintor Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto, produjo ya muchos años después, en el siglo XVIII, estas pinturas que lo hicieron famoso, que son paisajes urbanos, por ejemplo este de Venecia, en el que básicamente lo que nos presenta es nuevamente una perspectiva, en este caso una perspectiva que describe literalmente un paisaje urbano existente. Sin embargo, el modo de describir ese paisaje urbano para Canaletto tiene que ver con construir una perspectiva, con componer una serie de elementos geométricamente, entender muy bien la posición de este volumen sobre un plano de suelo, su lógica rítmica, la relación entre su ritmo y los ritmos organizativos de los demás edificios. Proponernos ahora una perspectiva de punto de fuga central, pero ese punto central desplazado ligeramente hacia un lado y operando sobre una asimetría del espacio que pone en valor de alguna manera esta cualidad muy singular de Venecia, de ciudad anfibia, y entender en el ancho de la imagen toda esta transición entre la ciudad del agua, del gran canal, de los atracaderos de los barcos en el borde del canal, de toda esta actividad mercantil, de cantidades de objetos y mercancías que van y vienen de Oriente y llegan a la costa y empiezan a establecer una especie de feria en este borde que es como una especie de gigantesca plaza urbana, como este lugar de intercambio y de sociabilidad encuentra a los mercaderes y a los burgueses, algunos con atuendos lujosos y carísimos, otros con las ropas con las que llegan de los viajes, y estas actividades se ponen en relación con estos grandes edificios administrativos, ¿no?, que funcionan como presencia ahora justamente de todas estas culturas mezcladas y combinadas en Venecia, edificios que tienen apariencia de extrañas mezclas, de estilos medievales con orientales, toda esta fabulosa combinación en una ciudad única, ¿no?, en una ciudad casi milagrosamente exótica como es Venecia,
y aparece representada, cifrada en esta imagen de Canaletto. Hay muchísimas imágenes de Canaletto que describen la Venecia del 1700 y pico, ¿no? Donde vemos como la cualificación de esta relación entre los canales como grandes corredores de urbanidad y de articulación entre la ciudad y el mundo, estas grandes terrazas, obredones, que por ejemplo en este caso ponen en relación estas fabulosas iglesias proyectadas por Palladio con este espacio urbano, la punta de la aduana, los espacios del paisaje interno de los canales con toda su variación de la edilicia, pero lo que vemos es que cada edificio aparece construido rigurosamente con las leyes de la perspectiva, es decir, cada edificio es el producto en la imagen de la construcción de su modelado tridimensional a partir del despliegue de su saber geométrico y la traducción de ese modelado tridimensional al modo de integrarlo a la imagen. Tan controladas son esas operaciones que Canaletto lo que hace en sus etapas más tardías de trabajo es empezar a pensar que ahora él puede reimaginar a Venecia y ya que tiene este mapa de Venecia trazado de alguna manera arriba del tablero para construir sus perspectivas, etc., empieza a producir cambios. Por ejemplo, las esculturas de caballos que normalmente aparecen asentadas encima del palacio como coronamiento decorativo, las baja y las pone en la plaza y empieza a producir hipótesis de transformación de las plazas como si pudiera combinar los elementos de otra manera. Es decir, la lógica de construcción de la composición tiene reglas tan claras que una vez que esas reglas son comprendidas, él puede empezar a operar con esas reglas y producir una imaginación urbana bajo la forma de lo que él llama caprichos, es decir, especulaciones proyectuales sobre Venecias análogas, otros modos de imaginar los posibles espacios de Venecia donde los elementos cambian de posición, cambian de escala, se recombinan, etc. Otro caso que me interesaría recuperar de esta lógica entre la construcción de la imagen como registro, la consolidación de su función como composición, como construcción, y a partir de ahí, en la determinación de sus reglas constructivas, la imaginabilidad del espacio urbano y de sus potenciales transformaciones, es el caso de Giambattista Piranesi. Piranesi, que participó de los dibujos del plano de Nolli que hemos reconocido en Roma, ¿no? Y que hizo sus propias versiones imaginarias de Roma en el ejercicio del Campo Marzio, es decir, alguien que tiene un gran conocimiento de la ciudad de Roma, desarrolló de alguna manera este conocimiento, esta capacidad de relevar, entre otras cosas produciendo estas vistas de Roma que lo hicieron famoso, que eran documentos grabados que se reproducían y se vendían sobre todo en el resto de Europa, especialmente en Inglaterra, en Francia, etc. Y estos grabados de Roma, que estaban producidos como aguafuertes, como tallas que después se entintaban y se reproducían, parten de nuevo de la idea de la perspectiva como construcción, ¿no? Piranesi produce estas imágenes, de nuevo, claramente ordenadas a partir de la perspectiva, ¿no? Como el horizonte, el punto de fuga único, el punto de vista, la determinación del punto de vista, ¿no? Muy importante en el caso de Piranesi esta elección de tener este punto de vista alto, que permite ver mucho del suelo. Al ver mucho del suelo vemos todo este despliegue de la actividad humana, por ejemplo, en Piazza Navona, ¿no? Y al ver mucho del suelo, al levantar la línea de horizonte, ¿no? Lo que empezamos a ver es toda esta profundidad de este espacio de intercambio, de este mercado. En Piazza Navona funcionaba el principal mercado de Roma hasta el siglo XIX, y en ese mercado en el que venía gente con carretas, iban y venían, comerciaban, etc., bueno, se habían asentado hacía relativamente poco tiempo estas magníficas fuentes hechas por Bernini. Borromini había hecho estas fachadas de iglesias. Este espacio se había transformado drásticamente poco tiempo antes de estos grabados, o sea, lo que nos está mostrando es una ciudad renovada,
pero al mismo tiempo lo que nos muestra es cómo esta ciudad renovada es producto de poner cosa sobre cosa, ¿no? Es decir, de construir sobre una ciudad muy antigua en la que todavía podemos reconocer un montón de restos, de ruinas, de pedazos de columnas, de pedazos de columnas de mármol que vienen de la antigüedad clásica, que todavía están ahí como unas especies de restos que se recombinan y se articulan para producir esta ciudad que está en este punto de transición, ¿no? entre una ciudad ruinosa que atravesó con mucha dificultad la Edad Media y una ciudad que aparece renovada en el Barroco, donde todavía en la plaza principal hay como grandes explanadas de un suelo poco consolidado, de barro, ¿no? Donde se ven las huellas de las carretas que van y vienen, etc., ¿no? Vemos esta superposición compleja, interesante, de la edilicia, estas infraestructuras que definen la plaza, ¿no? Y todas estas formas de uso, estos modos de habitar desplegados en el espacio público. Esta visualización del espacio público, estas nuevas edilicias de alto valor arquitectónico, estas transformaciones urbanas, es el principal tema de las vistas de Roma de Piranesi. En este caso es la intervención de Miguel Ángel en el Campidoglio y cómo aparece esta nueva plaza, esta nueva decoración del antiguo edificio romano, las esculturas que él pone para encuadrar esta plaza terraza, esta escalinata rampada que imagina, y fíjense, ¿no?, la superposición entre estas piezas perfectamente terminadas y su montaje sobre esta ciudad, donde de nuevo vemos un montón de barro, ruinas a las que les crecen plantas que están todavía en primer plano, ¿no? Y toda esta superposición de carruajes finamente ornamentados, mezcladas con mendigos sentados por ahí pasando la tarde. Es decir, esta combinación que justamente cifra en una imagen, ¿no?, esta mezcla de nuevas arquitecturas, nuevas transformaciones espaciales, ruinas preexistentes, distintos sectores sociales y sus usos del espacio público, etc. Este tema le interesa muy especialmente a Piranesi, que es cómo entender esta visualización de la relación entre pasado, presente y futuro, ¿no? Por ejemplo, Piranesi tiene fascinación por relevar los restos de la antigua arquitectura romana, comprenderla y convertirla en una herramienta proyectual hacia el futuro. Y en este sentido produce, por ejemplo, el relevamiento de las ruinas de la Villa Adriana, el palacio del emperador Adriano, que estaba en Tivoli, en las afueras de Roma, que está en un estado ruinoso al momento en que él lo va a visitar, del que produce un montón de dibujos, y en esos dibujos nuevamente, ¿no?, aparece esta idea de construcción, de composición, en el que la idea de ruina aparece especialmente cifrada o exaltada, ¿no?, como donde se pone en valor la descripción como de las capacidades expresivas y arquitectónicas de estos sistemas de bóvedas desarrollados por los romanos, la espectacularidad de estos espacios que ahora aparecen iluminados naturalmente por el efecto del paso del tiempo y de estar derruidos, pero la posibilidad de pensar esta tensión entre lo oscuro y lo luminoso, esta mezcla de arquitectura y naturaleza. Es decir, hay un montón de formas vinculadas especialmente, cifradas por la organización de la imagen, por el problema de la secuencia de espacios, la centralidad, la jerarquía de la disposición de los elementos, etcétera, que cifra en la imagen, como nos decían Aliata y Silvestri, ¿no?, armonizan en la imagen todos estos conceptos distintos, ¿no?, arquitectura y naturaleza, pasado y presente, registro y potencialidad espacial, etc. Esto lo lleva a Piranesi a usar estos materiales para producir de nuevo caprichos o especulaciones espaciales que él define en una nueva serie, que es la serie que él llama Arquitectura y Perspectivas, ¿no?, donde en una serie de láminas él experimenta espacios arquitectónicos combinando elementos, componiendo elementos con esta lógica constructiva en la imagen, ¿no?, y imaginando cómo serían estos espacios magníficos de grandes naves a los que entra la luz filtrada secuencialmente, espacios dominados por la oscuridad y el cierre
y el modo en el que entra la luz, esta secuencia entre grandes alturas y pequeños espacios, cómo vincularlos, que después deviene en otra serie, una serie que se ha hecho muy famosa, Las cárceles de invención, donde ahora cambia la técnica gráfica, el dibujo se hace mucho más oscuro, los trazos se vuelven mucho más negros, más profundos, se tensa mucho más la relación entre luz y sombra, el espacio se presenta como una secuencia que no opera con un punto de vista focal, sino que opera como una perspectiva de dos puntos de fuga. Y esto lo que produce es que el espacio nunca nos permita ver la fuga, nunca nos permita ver cómo termina, sino que el espacio opera un poco a modo laberíntico, trenzando, ¿no? Tramando distintos planos que se van superponiendo unos sobre los otros y producen esta idea de un espacio cerrado, de una cárcel, de un lugar enclaustrado de alguna manera, sin límite, donde la presencia del exterior está dada exclusivamente por la aparición de la luz, ¿no? Estas especulaciones, que son literalmente investigaciones arquitectónicas, alguna vez va a escribir Piranesi, ya que no tengo un mecenas como tenían Miguel Ángel y todos estos afortunados arquitectos del Renacimiento y del Barroco, que me contrate para hacer estos edificios, no me queda más remedio que imaginarlos y dibujarlos, ¿no? Es lo que va a hacer toda su vida, producir imaginaciones arquitectónicas y de alguna manera aportarnos una renovación de los conceptos organizativos y de las herramientas gráficas de la arquitectura sin tener la oportunidad de construirlas, ¿no? Como potenciando fundamentalmente la función de la representación. Estos ejercicios recuperan todo el tiempo, ¿no?, estas hipótesis de cómo pensar, ¿no?, la organización de la imagen de modo tal de no ver nunca el final del espacio, sino entender sobre todo su encadenamiento, ¿no? Y esta idea de una completa secuencia que va desde los primeros planos más oscuros a los fondos más iluminados, como una secuencia que sabemos podría estar cifrada en alguna planta, en alguna estructura geométrica que es la que de alguna manera da lugar a la construcción de esta perspectiva, pero que solo reconocemos como un efecto. Como bien nos dice Adorno, la capacidad reflexiva es de alguna manera convertir a la composición de la imagen en un procedimiento de construcción, es decir, en una reflexión sobre cómo disponer, vincular, jerarquizar la relación entre las partes y cifrarlo en una imagen construida, en este caso montada, él dice compuesta, porque de hecho se trata de un sistema perspectívico todavía con mucha continuidad y al mismo tiempo con un alto nivel de transformación de los procedimientos que habíamos visto desarrollados en el Renacimiento. Incluso hay momentos en los que Piranesi definitivamente decide que lo que va a hacer es especular en proyectos arquitectónicos, en estos espacios arquitectónicos que son urbanos. La gran fantasía de Piranesi es recuperar una cualidad que él imagina propia de la antigua Roma, que era que la edilicia pública y el espacio público conformaran una unidad indisoluble. Es decir, el espacio público no se presenta nunca como vacío entre edificios y los interiores de la arquitectura pública nunca se presentan como arquitecturas no urbanas, sino que aparece esta idea, podríamos decir utópica, visionaria, de una ciudad conformada por arquitecturas continuas, donde toda la ciudad es una gran arquitectura pública, donde los espacios son siempre interiores-exteriores, ¿no? Son este híbrido de ciudad y arquitectura unificados por esta especulación que de alguna manera él pone a funcionar a partir del relevamiento de las termas romanas, de los espacios públicos del Barroco y del Renacimiento, por las especulaciones y de interpretaciones del comportamiento de la Villa Adriana, pero que ahora producen arquitecturas que nunca antes existieron, que son puro producto de su imaginación, que a la vez surge de una especulación intelectual precisa, compositiva, organizativa y arquitectónica. Podemos reencontrar esta idea de composición
en algunas arquitecturas más contemporáneas, ¿no? El trabajo de Aldo Rossi en la década del 60, 70, 80 aparece marcado por esta idea de cómo volver a reflexionar sobre el concepto de composición, pero ahora después de toda una serie de experiencias, sobre todo de las vanguardias modernas de principio de siglo, donde se empieza a vincular la idea de composición con la idea de montaje. En particular, por ejemplo, podemos reconocer en el proyecto para el concurso del cementerio de San Cataldo en Módena con Gianni Braghieri, como en esta perspectiva lo que Rossi nos propone es imaginar un espacio urbano significativo, en este caso un cementerio, en el que el espacio esté definido por esta condición urbana dada por una serie de edificios públicos compuestos, separados, combinados, ¿no? Con una lógica compositiva, central, jerárquica, podríamos decir exageradamente simétrica y central y jerárquica, ¿no? Como sistema dominado por el eje central, pero donde cada elemento funciona como un objeto muy autónomo, combinado con los demás, como si se tratara realmente de un sistema combinatorio muy abierto, casi como un juego de fichas, ¿no? Recuerden que Pier Vittorio Aureli, un especial admirador de Aldo Rossi, ¿no? Reivindica muy especialmente de la capacidad de la arquitectura esta cualidad de poder poner en la ciudad, ¿no? Esta condición de diferencia, de identidad y de separación, ¿no? Es decir, el proyecto funciona como la unificación dificultosa, en este caso, de una serie de elementos separados combinados por un sistema compositivo. Pero el propio Rossi va a producir muchos dibujos, muchos, como especulaciones proyectuales, artísticas, como experimentos, ¿no? Donde esos sistemas combinatorios empiezan a volverse modos montajísticos de poner distintas clases de elementos juntos, es decir, de reforzar esta idea de composición montajística, ¿no? de lo que nos señalaba Adorno como la construcción que produce esta revuelta respecto de armonizar a los materiales y pone en valor sobre todo, ¿no? la capacidad que tienen estas imágenes de reunir distintas clases de materiales. Entonces, por ejemplo, Rossi lo que hace es combinar en primer plano el proyecto de las viviendas colectivas de Galaratese en Milán, su proyecto, con el proyecto del cementerio de San Cataldo en Módena, con imágenes de otras arquitecturas que son a la vez referencias para él a partir de las cuales construye sus propios proyectos, imágenes de algunos monumentos que a él le interesan especialmente, por ejemplo, este proyecto de escultura de un santo, un proyecto del siglo XIX, que él reivindica un poco en este comportamiento casi como de estatua de la libertad, digamos, de gran escultura convertida en edificación, ¿no? Con espacios interiores, etc., pero que en este caso además tiene como todas las condiciones de la figura humana y por lo tanto aparece como entrando en la imagen y produciendo una especie de bendición. Pero estas combinaciones, donde Aldo Rossi estaba muy interesado en reforzar la idea de montaje en cuanto ensamble de elementos de clase diferente, ¿no? En usar la imagen como un modo de descifrar muy diferentes clases de cosas, donde al santo después en otras imágenes lo combina con cafeteras, es decir, con elementos de la vida cotidiana que él vuelve directamente asociables a la arquitectura por la pregnancia de sus formas, por el modo en el cual esos elementos de la vida cotidiana ya han tenido un rol muy importante en las naturalezas muertas del arte abstracto de principio de siglo, sobre todo en las vanguardias italianas, y entonces el modo en el cual las naturalezas muertas de muchos pintores tenían cafeteras, objetos cotidianos, se vuelve ahora un modo en el cual él introduce estos elementos en sus propios dibujos y esos elementos se vuelven significativos para proyectar arquitecturas, y cuando finalmente lo que produce son paisajes urbanos más puros, como por ejemplo esta Venecia análoga del 81 para la Bienal de Venecia, en la cual él proyecta este edificio, el Teatro del Mundo, que no casualmente es
un pequeño edificio que se construye sobre una barcaza y que flota sobre Venecia y que de alguna manera es trasladado por la ciudad y va produciendo todos estos paisajes mutantes que él convierte en todavía más hipotéticos, ¿no? Si la experiencia del Teatro del Mundo en la Bienal es que hay un paisaje mutante de la ciudad donde va apareciendo un edificio en distintas posiciones y va armando este juego de superposición y de vinculación con las distintas arquitecturas históricas de Venecia en este viaje, ¿no? Él además produce otro tipo de viaje, que es esta especulación en las imágenes de cómo combinar este edificio con muchos otros edificios existentes o imaginarios, produciendo esto que él llama una Venecia análoga, como la de Canaletto, es decir, una Venecia que se parece a Venecia, pero que de repente puede tener edificios proyectados para Milán, metidos adentro de la Venecia de Aldo Rossi, que aprende de Palladio, que aparece como una especie de fantasma en el fondo de la imagen, recortado y pegado, que reproduce otras arquitecturas que ahora aparecen redibujadas, transformadas y que empieza a involucrar otros proyectos de él mismo, mezclados y combinados con una síntesis del canal, con una transformación de la hipótesis de los puentes venecianos ahora en unas arquitecturas rosianas, este teatro en primer plano, y todo esto es literalmente un montaje. Cuando digo literalmente es un collage de distintos dibujos pegados sobre una hoja y pintados encima, ¿no? Esta técnica del montaje en Rossi justamente lo que hace es imaginar esta integración de la representación como relevamiento, como registro y como imaginabilidad. Es decir, opera en este puente empleando al montaje como un modo de poner en relación existencias con imaginaciones, dibujos hechos con dibujos nuevos y modos de pensar paisajes que ahora cifren en cada proyecto algunas de sus características principales. En el proyecto del Casa del Estudiante en Chieti, por ejemplo, recupera la arquitectura, la tipología de las casillas de cambiadores de vestuarios de los balnearios del norte de Italia, que él aprecia como memoria infantil, le parece que son unas arquitecturas tipológicamente especialmente interesantes, las cambia de escala, las convierte en casitas, las empieza a hacer funcionar como un conjunto que rodea un espacio que ahora opera sobre un nuevo cambio de escala, un cambio de material, que recupera la antigua tradición de los edificios industriales británicos, como el Crystal Palace, de estas grandes naves de vidrio donde se construían invernaderos, pero ahora esto se convierte en un espacio público de la Casa del Estudiante y trae como unos árboles que justamente recorta y pega de las perspectivas que dibujaba Carl Schinkel, que es un arquitecto al que hace referencia. Bueno, en definitiva, lo que empieza a producirse es una serie de combinaciones, montajes, quiero decir, ¿no? Como ensambles, recortes, superposiciones de distintos elementos que aparecen cifrados de manera única y que en ese modo de cifrarse dotan de sentido al proyecto. Volvemos a Adorno, ¿no? Para que la síntesis en que consiste la construcción triunfe, es decir, consiga efectivamente sintetizar en esa imagen estas capacidades conceptuales, críticas, reflexivas, sin terminar siendo una unidad allanada, una unidad armonizada, tiene que proceder aún a contrapelo de esos elementos que nunca estarán completamente de acuerdo con la unidad que se les impone. Solo triunfa si uno reconoce que los elementos están puestos juntos con dificultad. Y cuando digo dificultad, digo haciendo que funcionen, como dice Adorno, a contrapelo de su unificación, es decir, manifestando cierta resistencia para quedar unificados y tensando la relación entre parte y todo, ¿no? Y entonces, dice él, por eso, ¿no? Volviendo visible que no están completamente de acuerdo con la unidad que se les impone, toda construcción rechaza con razón, como ilusoria, cualquier concepción organicista de la obra de arte. Estas afirmaciones de Adorno son de alguna manera
la síntesis o el paradigma, digamos, del estado del arte en el siglo XX. Es decir, lo que nos dice Adorno es toda imagen que tenga cierta capacidad reflexiva y relevancia artística tiene que atravesar esta dificultad. Si no, es una imagen consumible fácilmente, entra en el mundo de las mercancías y por ahí sirve como una imagen publicitaria, sirve como una imagen de difusión, pero no está recuperando esta capacidad del arte de reflexionar sobre la realidad, de producir una visión crítica de la realidad, ¿no? Como en todo caso es necesario, ¿no? Y por eso él dice, el concepto de construcción ahora es el concepto de montaje, porque el concepto de montaje es el que conserva esta capacidad de mantener como un territorio de reflexión las relaciones de semejanza y diferencia, de continuidad y de discontinuidad de la forma. Esto obviamente está altamente desplegado en las vanguardias del siglo XX, por ejemplo en toda la producción del dadaísmo, que podríamos ver en innumerables casos, incluso en las investigaciones cubistas de Picasso, en los papeles pegados de Picasso, es decir, en un montón de obras del arte contemporáneo, pero que podríamos cifrar en esta imagen de Paul Citroën, Metrópolis, de 1923, en la que justamente lo que reconocemos es esta especulación de cómo construir una imagen de la metrópolis, de lo más significante de la vida contemporánea, moderna, ¿no? Que es esta combinación, ¿no?, entre lo inconmensurable, lo enorme, lo múltiple y la unidad, ¿no? ¿Cómo entender esta potencial relación entre esta ciudad hecha de innumerables edificios enormes, multitudes, vastas extensiones y su idea de ciudad? Bueno, lo que trata de hacer Citroën es que la propia imagen, de alguna manera, especule sobre en qué pueden consistir estas continuidades y discontinuidades, cuáles son los elementos significativos, qué los caracteriza, qué pone en relación estas arquitecturas de multiplicación, de apilamiento, de seriación casi infinita, ¿no?, torres, grandes almacenes, con estas arquitecturas de infraestructuras públicas, de estaciones de trenes, de naves acristaladas, de grandes ingenierías en formas de puentes, cómo se combinan, ¿no?, estas técnicas, cómo se constituyen como un paisaje dificultosamente unificado, ¿no? Cómo dar cuenta de este problema de que la ciudad ya no puede ser vista como en el Renacimiento, con un ojo, un punto de vista que armonice todas estas manifestaciones del espacio, sino que necesita presentar al espacio con esta visión de lo múltiple, como de ver hacia arriba y hacia abajo, de cerca y de lejos, desde distintos puntos de vista, etc. Si para Citroën la técnica favorita es la de la yuxtaposición, ¿no?, como la de poner una imagen junto a la otra y de reflexionar muy específicamente cómo producir esas aproximaciones y junturas entre las imágenes, y en todo caso pensar a la superposición como una superposición opaca, de cómo poner algo encima de otra cosa para que lo tape y solo se vea el punto de superposición, en el artista y arquitecto El Lissitzky lo que aparece es ahora otra idea de superposición o de montaje que tiene que ver con aplicar de alguna manera una técnica fotográfica de sobreexposición, pero ahora con una artificiosidad intencionada, que es poner una fotografía encima de otra fotografía con transparencias, y entonces multiplicar la imagen del fondo. Vemos cómo el cartel Central Theater y Candy aparece duplicado, aparece dos veces porque la misma imagen se superpone dos veces desfasada, ¿no? Y eso empieza a producir como esta idea de movimiento, de estar viendo en dos instancias temporales lo mismo, incluso la imagen del corrimiento. Son experiencias que tienen que ver con la fotografía y el efecto de la foto fuera de foco o corrida justamente por el movimiento de la lente. Y sobre eso la imagen del atleta saltando y esta idea de que la metrópolis lo que impone es esta idea de velocidad, de una velocidad asociada
a la luz, al registro de la ciudad a partir de la presencia lumínica, ¿no? Y entonces toda la imagen surge de un fondo negro, oscuro, ¿no? O, de nuevo, el mismo tipo de combinación que de alguna manera formaba parte de la especulación de Citroën, ¿no? Arquitecturas e infraestructuras metropolitanas, arquitecturas e ingenierías, ¿no? Como puentes, tensores y torres y rascacielos, pero ahora en un montaje por superposición, ¿no? Apelando a la transparencia, ¿no? Reconocemos, como nos señala muy bien Adorno, que la imagen emerge como una imagen unificada, se construye como una imagen unificada, pero tenemos plena conciencia de la tensión entre sus elementos, ¿no? Lo que caracteriza al montaje es que vemos vívidamente, claramente en la construcción de la imagen, ¿no? Se manifiesta esa construcción y nos permite entender cómo emerge una imagen con un sentido, con una lógica organizativa, pero conserva al mismo tiempo la comprensión de sus partes, sus relaciones, y en todo caso permite interpretar cómo se han combinado, qué sentido emerge del modo en el que se han combinado, en el que se determina una organización, etc. El propio Lissitzky, cuando desarrolla algunos proyectos para la ciudad, ya recurre directamente a la técnica del montaje, pero ahora para presentar la relación entre contexto y proyecto. Por ejemplo, el proyecto de los rascacielos horizontales aparece puesto muy literalmente sobre estos paisajes, que no me acuerdo si son de Berna o de Frankfurt. Él trabajaba en Suiza y en Alemania en determinado momento, y de hecho este proyecto de los rascacielos horizontales lo pone sobre distintas ciudades porque es imaginado como una tipología que puede de alguna manera establecer este tipo de tensiones con las preexistencias, ¿no? Pero fíjense que viene que cuidadosamente está elegida la relación entre el proyecto y el contexto, cómo aparece esta idea de un espacio público muy abierto, completamente determinado por estas nuevas manifestaciones metropolitanas, como el transporte público, los tranvías con los cables eléctricos, el alumbrado público eléctrico, ¿no? Vemos una ciudad de apariencia antigua. Frente a esa arquitectura antigua, emerge una arquitectura moderna que pretende dialogar con este espacio metropolitano marcado sobre todo por el transporte, la movilidad y la gran expansión del espacio urbano, ¿no? Es decir, vemos una gran explanada, medios de transporte, gente moviéndose y edificios antiguos. ¿Qué hace falta? Edificios nuevos. Y aparece esta imaginación en el centro de la imagen, en estas fugas forzosas, ¿no? Unos edificios que se ven muy por encima de nosotros, una posición peatonal muy baja, ¿no? Es decir, toda la construcción de la imagen presenta cómo se cifra esta relación entre nueva arquitectura y ciudad antigua y ciudad moderna. Incluso antes que ese montaje de Lissitzky, Mies van der Rohe nos va a proponer esa misma técnica para presentar sus proyectos, cosa que hará a lo largo de toda su vida, ¿no? Como recuperar esta idea del montaje como modo de presentar sus proyectos, siempre como reflexión de esta tensión entre ciudad existente y nueva arquitectura, ¿no? Sus edificios aparecen como novedades en la ciudad, como grandes objetos resplandecientes, completamente renovadores del paisaje de la ciudad. Fíjense con qué cuidado elige la fotografía de base y sobre esa fotografía empieza a producir un trabajo de pasar la carbonilla para reforzar algunas sombras y convertir en especialmente negra la presencia de la ciudad para ese fondo claro, ¿no? Manifestar la presencia de este proyecto de rascacielos de cristal que empieza a imaginar en la década del 20 y termina construyendo en Estados Unidos en la década del 50 en adelante, ¿no? Vamos a encontrar muchos de estos proyectos de Mies presentados en estos términos, en cómo imaginar esta tensión entre el registro de la ciudad existente. Vuelvo a poner en valor especialmente la cualificación de la imagen de base, ¿no? Fíjense cuánto interés tiene Mies en que la ciudad se vea realmente como una ciudad moderna, una ciudad de muchísimo movimiento de gente, que se ve como moviéndose a alta velocidad al punto que funcionan casi como fantasmas, ¿no? Donde hay como un puente de ferrocarril que atraviesa Berlín, etc. Pero los edificios son edificios decorativos, antiguos,
en los que emerge esta nueva arquitectura como contraste, ¿no? Fíjense que prácticamente siempre las perspectivas son perspectivas metropolitanas, es decir, tenemos una fuga profundísima, vemos una ciudad infinita, ¿no? Vemos una gran ciudad y los edificios aparecen metidos en esta gran ciudad. No se trata de un edificio lindo en una plaza, ¿no? Se trata siempre de la construcción de la metrópolis, no de un pequeño pedacito de ciudad, sino de cómo pensar una arquitectura para la gran escala. La segunda parte del siglo XX aparece caracterizada por una revisión del concepto de montaje que pone especial interés en el estatuto de los materiales que se vinculan en el montaje y particularmente en la proliferación de las dinámicas de consumo y de mercantilización de objetos que incluyen al hábitat, que incluyen a los modos de habitar y que entonces empiezan a estar tematizados por la cultura pop, especialmente, por ejemplo, en este montaje de Richard Hamilton que funda de alguna manera la iconografía del pop británico en el 56, que es exactamente lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos, ¿no? En esa imagen urbana, que ve al mismo tiempo el exterior y el interior, aparece justamente esta exaltación de la imagen personal de los objetos de consumo de la casa. Fíjense que está el televisor, hay un póster de una revista de historietas, hay una especie de lámpara cuya pantalla se ha convertido casi en un escudo heráldico, que es el escudo de Ford, de estos grandes emblemas del consumo contemporáneo, el automóvil, ¿no? Publicidades de objetos hipermodernos que permiten limpiar con unas aspiradoras de tracto extensible, el grabador y la circulación de la música, el culto del cuerpo y la ciudad como un gran espacio publicitario, ¿no? El montaje pop se caracteriza justamente no tanto por el perfeccionamiento del ensamble de los elementos, digamos, se basa sin ninguna duda en todas las experiencias dadaístas, pero parte de su especificidad es presentar de alguna manera esta tendencia al desarreglo, es decir, esta especie de crudeza, de agilidad, de combinación enrarecida, donde se ven cosas en distintas escalas juntas, donde la perspectiva se distorsiona porque no está correctamente construida y fugan raramente las cosas, las que tendrían que ir a un punto de vista se vuelven paralelas, se mezcla la axonometría y la perspectiva, es decir, se convierte en un elemento realmente muy híbrido, con una gran tensión entre las partes, pero con mucho peso iconográfico de cada elemento, donde el efecto de sentido de la imagen tiene que ver con esta sobrecalificación de las imágenes particulares y los sentidos que portan en sí y cómo aparecen recontextualizados cuando se combinan. Estos ejercicios tienen un gran impacto en la cultura arquitectónica y en la propia cultura pop británica. Para la década del 60 aparece el grupo Archigram, donde en particular Ron Herron produce toda una serie de fotomontajes que justamente redeterminan, ¿no?, esta función de la imaginabilidad urbana, de la reflexión sobre las formas del proyecto urbano metropolitano y todas estas agendas que de alguna manera hemos venido viendo en los encuadres bibliográficos respecto de cómo pensar la continuidad y la discontinuidad de la forma urbana. Archigram es un grupo radical que lo que propone es una renovación prácticamente absoluta del entendimiento de la relación arquitectura-ciudad, potenciando muy especialmente la expresión de las infraestructuras urbanas y convirtiéndolas en ciudades máquina, digamos, donde los problemas de instalaciones y de movilidad dominan a la función de la edilicia, ¿no? Y entonces
aparece esta idea como de la ciudad caminante, Walking City, ¿no? Como una especie de mezcla de nave espacial, tanque de guerra, etcétera, que ahora imagina estas grandes organizaciones urbanas en forma de transatlánticos caminantes que se interconectan y que podrían, ¿no?, desplazarse por el mundo y instalan de alguna manera, quizá por primera vez o de un modo enfáticamente por primera vez, son proyectos que tienen gran difusión en el campo disciplinar, una hipótesis que podemos reconocer frecuente en la actualidad, que es la hipótesis de un mundo tan degradado que es posible imaginar que las ciudades se muevan y busquen dónde ubicarse para ponerse a salvo de esa degradación, ¿no? Como ir a buscar la ciudad, el territorio, y despegarse del territorio. Obviamente, una de las mejores técnicas para dar cuenta de esta hipótesis es la del montaje, que es producir los dibujos de esta ciudad, en este caso con unos dibujos de Monge, unos dibujos de proyecciones verticales simples, cambiarlos de escala, superponerlos como si se trataran de una combinación perspectívica, casi escenográfica, de disposición de ciudades caminantes, y poner detrás, en este caso, a la ciudad de Nueva York, ¿no? Pero los trabajos de Herron son mucho más complejos y de hecho operan todo el tiempo en esta tensión entre la perspectiva como dibujo, la fotografía como base y el recorte sobre la fotografía, pero además la superposición de muchas imágenes de muy diversa clase combinadas con dibujos y produciendo de alguna manera todo este enrarecimiento de puntos de fuga, donde si bien reconocemos el comportamiento perspectívico de la imagen bajo la fotografía de base, lo que reconocemos es que sobre eso hay toda una superposición de elementos flotantes que tienen que ver con esta ciudad instantánea, otra hipótesis de urbanidad, que es sobre estos espacios suburbanos altamente degradados, suburbios con autopistas, pedazos de ciudades rotos, etcétera, venir con una ciudad instantánea que viene literalmente casi del cielo, que viene en forma de globos y dirigibles, que se infla, que se instala temporariamente, produce grandes eventos públicos, estamos en las proximidades de los grandes festivales de rock, y instala, ¿no?, pantallas, grandes espacios de comunicación masiva y explota de alguna manera esta transformación urbana en clave de cultura pop, juvenil, ¿no?, de renovación del espacio a través de la condición infraestructural y de los eventos, con una arquitectura no permanente, pero al mismo tiempo que produce imágenes, ¿no?, produce paisajes que son esta nueva hipótesis de urbanidad. Como vemos, ¿no?, está todo el tiempo superpuesta la función de la perspectiva con la función de la proyección plana. Hay imágenes planas recortadas y pegadas encima de la perspectiva. No hay un intento de producir, por ejemplo, no sé, una cúpula fugada, ¿no? La cúpula está dibujada en Monge, recortada y pegada, y otra adelante, pero el cambio de escala, la superposición, el coloreado producen suficiente comprensión de esta situación que hace que venga Instant City, ¿no?, venga esta ciudad efímera, se instale en este suburbio deprimente, digamos, y traiga ahora, ¿no?, como otra vitalidad a la ciudad y la renueve e introduzca esta nueva forma de modificar la ciudad fundamentalmente a partir de estas infraestructuras efímeras y la introducción de valores culturales, ¿no?, es decir, de modos de habitar distinto la ciudad, de apropiarse de la ciudad por esta visión que viene de la antigua tradición de los mercados, que tiene que ver con cómo efectivamente producir estos cambios drásticos de uso del espacio, efímeramente, pero por otro lado entender a la función del proyecto como la maquinaria para producir estas transformaciones urbanas. Los montajes de Herron son muy heterogéneos. De hecho, parte del ejercicio es empezar a introducir también textos, imágenes de moda,
toda clase de galerías asociativas que tratan de poner en valor qué clase de contenidos son los que van a traer estos eventos a la ciudad, ¿no? Se evidencia como una contraposición de ciertos usuarios de la ciudad contra otros usuarios de la ciudad, ¿no? Y en esa contraposición se cifra la posibilidad de cambio, ¿no? Pensemos en la gran influencia de la cultura pop y de los movimientos juveniles, ¿no? Como idea de renovar no solo la ciudad, sino la cultura en general en los primeros años de la década del 70 y muy especialmente en Londres. Para la misma época, el estudio italiano Superstudio, ¿no? Va a producir otras hipótesis de reflexión sobre el territorio en claves muy parecidas a las de Artigram, pero por otro lado muy radicalmente distintas. Superstudio no se ve tan cómodo con el estado de la cultura pop, no se siente tan atraído por activar la vida urbana y desarrollar la crítica de la ciudad y de la metrópolis a partir de la exaltación de las formas del espectáculo y de la sociedad de consumo, sino que por el contrario lo que pretende es manifestar una reacción radical en contra de eso, para lo cual propone que el nuevo urbanismo tiene que pensar en otra clase de infraestructura, una infraestructura radicalmente distinta a la que llaman supersuperficie. Esa supersuperficie es un gran sistema de redes, de servicios de muy diversa clase, agua, energía, soportes vitales de todo tipo, que se despliegue como una especie de cinta o trama por el mundo y que soporte la vida en naturaleza de esta nueva cultura que es esta cultura natural, ¿no? Cómo encontrar esta cifra utópica, casi delirante, de cómo vivir en la naturaleza a partir de una gran artificialización del espacio, ¿no? Entonces, no vemos a la cultura pop manifestándose en las formas de la moda más lujosa y diseñada, sino a la inversa. Vemos a la cultura juvenil de los 70 manifestándose en estas reacciones anticonsumistas bajo la forma del hipismo, pensando ahora que sin embargo no resuelven su camino, como en buena parte de la cultura hippie parecía potenciarlo, como fugando de la condición metropolitana, sino transformando la condición metropolitana en esta infraestructura global. Superstudio nos propone entonces estas nuevas formas de urbanidad, utópicas, antagónicas a la organización de la ciudad, como organizaciones puras, racionales, arquitectónicas, que determinan cómo ahora sí, ¿no?, vamos a hacer la ciudad de una forma intensiva, de uso común para todos, donde todo el espacio está homogéneamente distribuido, donde hay vivienda, infraestructura para todos dentro de este sistema homogéneo que contrasta con este modo de degradar el mundo al que hemos llegado, ¿no? No casualmente reconoceremos la influencia de estas acciones utópicas, sistemáticas, abstraccionistas y genéricas de Superstudio en el trabajo de Aureli y Dogma y su intención de pensar este antagonismo entre la arquitectura y el urbanismo. Vamos a reconocer cómo, al mismo tiempo que Superstudio producía esos montajes, Rem Koolhaas con Sengelis, Brissendorf y la otra Sengelis producen este ejercicio reflexivo, Éxodo o los prisioneros voluntarios de la arquitectura, apoyados en el análisis del muro de Berlín, pero que ahora imagina que la posibilidad utópica de la arquitectura es nuevamente tomar esta acción radical de separación que propone el muro de Berlín y convertirlo en un urbanismo, duplicar la operación del muro, producir dos grandes construcciones de cierre y contener entre esos dos muros
una ciudad distinta, una ciudad a donde se exilian los prisioneros voluntarios de la arquitectura, los que quieren vivir de otra manera, ¿no? Esta imagen, de nuevo, utópica, crítica, opera montajísticamente como contraponiendo a la ciudad de Londres esta nueva arquitectura antagónica, ¿no? Apoyada en las experiencias traumáticas del muro de Berlín, para explicar cómo eso que ya existe en el mundo, que ya fija modos de conducta, es la clave de lo contemporáneo y que el mundo se manifiesta en estas tensiones entre continuidad y separación, ¿no? Pero ahora el montaje con el que ilustran Koolhaas y los Engelis y Brizendorf Exodus es un montaje que no recupera ni el utopismo hippie de Superstudio, ni la exaltación del pop de Archigram, sino también, más o menos en el mismo año, la exaltación de las formas de la cultura popular cotidiana. Es decir, Koolhaas va a proponernos un realismo utópico, ¿no? A pesar de que eso puede cifrarse como una especie de oxímoron, digamos, de idea contradictoria, ¿no? Pero es decir, ¿cómo imaginar la transformación de la ciudad? Bueno, haciendo pie en lo que existe en la ciudad. Entonces, ¿podemos imaginar una ciudad del futuro en la que tengamos lugar para todos, que modifiquemos las formas de vida, que cambiemos nuestras relaciones con el espacio, pero que se base en la cultura popular de los barrios bajos y la emergencia del rock, en el muro de Berlín, en el Kremlin, en los cohetes espaciales? O sea, podemos entender que todos esos objetos de la cotidianeidad son la cifra de la que saldrá la ciudad del futuro. Los montajes de Exodus incluyen entonces toda esta tensión de cómo visualizar el espacio y manifestar de alguna manera esta superposición de realismos, ¿no? Como vemos todos objetos existentes, proliferaciones de Empire States, reproducciones de muros de Berlín y dispositivos, pero ahora combinados para pensar si con esos materiales se puede pensar la transformación de la ciudad. Por momentos, los montajes son un poco más pictóricos y recuperan cosas que vemos, obviamente, que parecen tener que ver con Superstudio, pero que por otro lado tienen que ver con el surrealismo, con el interés de Dalí en el Ángelus de Millet, la cultura pop de la chica rubia, desnuda, bañándose como si estuviera en Woodstock, digamos. Es decir, esta superposición de tensiones, ¿no?, de casamatas y alambrados, con una vida piadosa, con una vida vinculada al ocio lúdico. ¿Cómo podrá construirse una nueva urbanidad de estas tensiones, ¿no? El trabajo de Oma y Koolhaas recupera todo el tiempo esta tendencia al montaje como modo de cifrar su visión de el paisaje urbano y producir una imaginabilidad de la ciudad, ¿no? Es muy interesante lo que se conoce como la charrette del envío para el concurso de la ampliación del Museo de Arte Moderno que hace en el 97. La charrette es como si fuera el esquicio o el workshop. El concurso de la ampliación del MoMA lo que hacía era pedirle a cada arquitecto que entregue un cuaderno, no una serie de paneles, ¿no? Con lo cual lo que hace Koolhaas es entregar literalmente como unos esquicios, como unos borradores, que no son ningunos borradores, pero esos esquicios, la propiedad de charrette en inglés, lo que supone es que el esquicio es un esquicio hecho a varias manos, ¿no? Es como cuando uno pone un plano para hacer un workshop, un esquicio, y hay varios dibujando en el mismo plano. Esa sería un poco la idea de charrette. Y de alguna manera esto cifra la idea del montaje, ¿no? El montaje es, de alguna manera, esta representación hecha con manos heterogéneas, ¿no?, que pretende mostrarnos cómo el edificio existente del MoMA puede renovar su presencia en la ciudad de Nueva York si se vacía drásticamente la manzana y cambia completamente la relación entre la planta baja y los subsuelos, ¿no? Esa es la propuesta de Koolhaas y la forma de presentarlo es
con esta idea de recortar y poner arriba un paisaje muy abstracto, muy sintético, pero que en sus colores dé cuenta del problema del horizonte abierto, el patio convertido en un patio urbano de cierta escala y la activación del subsuelo, etc. Y la visión desde el auto de este nuevo paisaje. Los montajes son muy simples, justamente tienen esta idea casi como de boceto, de borrador, ¿no? Pegan unos papeles, unas gentes, unas visiones del paisaje de Nueva York en las proximidades del MoMA borroneadas, la presencia del auto moviéndose por la calle, es decir, esta idea que siempre le atrae tanto a Koolhaas de imaginar que esta nueva arquitectura metropolitana incluye, ¿no?, como en el espacio metropolitano, esta compleja combinación de peatonalidad y vialidad, de arquitectura e infraestructura, etc. Pero lo reconocemos como que en esta técnica de montaje collage recupera buena parte de las técnicas de Mies, a quien sabemos que admira muy seriamente, pero empieza a tener como una idea, ¿no?, por momentos de producir estas visualizaciones abstractas, pero al mismo tiempo bastante armonizadas, como muy sintéticas, que podrían ser en la actualidad un éxito en Instagram, ¿no? En estas presentaciones más contemporáneas reconocemos cómo esta idea de montaje sigue muy activa en el trabajo de Koolhaas y reaparece, por ejemplo, en cómo vincular la idea del renderizado tridimensional con la idea del montaje. Entonces, en este proyecto para el Centro Financiero de Shanghái, lo que reconocemos es la peatonalidad actual de Shanghái, donde literalmente no vemos los comercios que existen en las áreas densas del centro urbano, pero aparecen superpuestos, como en los trabajos montajísticos de Lissitzky, con los renderizados tridimensionales de los nuevos proyectos, que ahora convierten este centro en realidad en un centro que debiera conservar las características de su vitalidad, pero puestas ahora en relación con una ciudad tridimensional metropolitana de grandísima escala. Y entonces reconocemos como, no sé, el interior de una sala de conciertos aparece ahora en un exterior, como este render hecho probablemente por un excelente renderista con todas sus soluciones técnicas y que podría presentarse como una ficción verosímil, casi como un paisaje 3D de una ciudad imaginaria del nuevo centro financiero de Shanghái, se le superponen, ¿no?, como todas estas imágenes recortadas que refuerzan la idea de montaje, que no dejan que nos engañe la imagen del todo, que no veamos esto como una ficción completamente unificada, sino que manifieste esta tensión entre esta especie de nueva naturaleza y esta presencia de la ciudad tradicional, la ciudad del consumo, de la publicidad metida adentro y emergiendo a través de estas arquitecturas naturales cristalinas, ¿no? Este problema del trabajo sobre el montaje aparece especialmente tematizado en el trabajo del artista David Hockney como problema de la tensión entre la unifocalidad de la perspectiva clásica y la multifocalidad de ciertas tradiciones renacentistas que Hockney reivindica desde el cubismo ahora en toda su producción de la última parte del siglo XX y buena parte del siglo XXI. Por suerte Hockney sigue vivito y coleando haciendo cosas fabulosas. En este trabajo de 1986, Per Blossom Highway, lo que reconocemos es este trabajo de montaje o de collage para describir un paisaje del corredor de la Ruta 66, mejor dicho, de la autopista Per Blossom, en las proximidades de la Ruta 66, camino a California, pero la visión de este paisaje, que podría estar perfectamente registrado en una imagen única, aparece sin embargo hecho de un número enorme de fotografías individuales. Cada fotografía hace foco sobre un pequeño objeto o un pequeño detalle de la imagen, y todas las fotos superpuestas constituyen el montaje, con lo cual lo que aparece es esta visión multifocal, ¿no? O sea, uno ve no solo la fuga del punto de vista, de la perspectiva focal, de la relación entre el horizonte y el centro de la autopista, sino también focos en cada cartel, en el paquete de cigarrillos, la lata, ¿no?, todos los residuos de la metrópolis en la naturaleza, el cielo pixelado como conjunto de fotografías
sacadas con Polaroids automáticas, etc. Este trabajo lo que permite es empezar a elegir cuándo veo por delante y cuándo veo por detrás. Por ejemplo, puedo ver el grafiti que está detrás del árbol porque pego la imagen adelante, qué veo de cerca y qué veo de lejos, cómo cambio la escala de aproximación de los objetos, si veo hojas grandes y hojas pequeñas según distintas visualizaciones. Pero lo que hacemos es volver a activar el problema de la imagen como plurifocalidad, es decir, al mismo tiempo se ve la imagen como un punto de vista, el de la fuga de la calle, de Place Furstenberg en París, pero al mismo tiempo podemos ver, mirar hacia arriba, ver una ventana, ¿no? Es decir, recreamos esta visión metropolitana por este sistema de combinación de imágenes con esta técnica que podríamos entender que es collagística. Sin embargo, como vemos, por momentos el principio de montaje, el principio de composición o de construcción de estas imágenes empieza a ser muy explicativo, en el sentido que, por ejemplo, en esta imagen del Yosemite Valley, lo que hace Hockney es ir del cielo al suelo en una secuencia vertical, como bandas, que nos permite reconocer lo específico de cada parte del paisaje, como si a cada una se le sacara una foto diferente, ¿no? Como vemos en primer plano los puchos, la presencia del consumo de la vida metropolitana en este valle paradisíaco, en el Parque Nacional, ¿no? Pero el sistema de organización es toda una serie de columnas de imágenes puestas una sobre la otra y ciertas tensiones transversales unificadoras, ¿no? Hay una manifestación de alguna manera de la fisura entre las imágenes y al mismo tiempo una capacidad de verlas amalgamadas, como bien nos señalaba Adorno, ¿no? Por momentos esas relaciones son relaciones que eligen establecer secuencias lineales que explican determinadas cosas, ¿no? Y la organización de la imagen, por ejemplo, explica el título, que es Fotografiando a Annie Leibovitz mientras ella me fotografía a mí, ¿no? En el desierto de Mojave. Bueno, está Annie Leibovitz que llega al desierto, se detiene el auto, de la batería del auto levantan energía eléctrica para los equipamientos que necesitan, arman toda la escena para sacar la fotografía, ponen el foco de luz para que él no salga a contraluz, con todas las condiciones de la fotografía contemporánea, etc. Acá están los pasos del que va y el que viene, y esta es la fotografía que saca Annie Leibovitz de él. Entonces, de alguna manera, ¿no? Estos son los registros del movimiento del propio Hockney al sacar las imágenes, y después está la imagen que sacó Leibovitz de él. Esa relación se entiende por la manera en la que se encadenan las imágenes, nos permiten comprender el paisaje, pero eligen muy cualitativamente cuándo componen una continuidad en una dirección, cuándo componen una continuidad de la otra, etc. Enric Miralles transpone todas las experiencias de Hockney al registro de la arquitectura y trata de convertirlas en una herramienta no solo de registro, sino también de proyecto, ¿no? Miralles hace el mismo ejercicio que Hockney, de sacar foto por foto y combinarlas, para justamente entender cómo potenciar esta visualización de los espacios arquitectónicos del modo que le interesa a él entenderlos, que es como construcciones, como relaciones entre elementos que combinados producen un espacio unificado, pero que son en sí mismos muy diversos, muy divergentes, y ese espacio es un espacio que requiere mirar en varias direcciones al mismo tiempo, para arriba, para abajo, como si tratara un espacio ampliamente extenso en planta baja, pero al mismo tiempo escalonado verticalmente, etc. Y cómo podemos ir haciendo foco, ¿no?, en muchos elementos característicos y entender al mismo tiempo la constitución de este espacio unificado. Pero estos registros de las construcciones que hace Miralles, es decir, de registrar las obras en construcción, él dice, son modos también de entender que hay unos materiales proyectuales que cuando la obra quede terminada ya no se van a ver así y que puedo recuperar para hacer otros proyectos. Entonces, por ejemplo, en el proyecto del Museo de la Rosa con Claudio Bechstein y Karl Unglaub, aparece esta idea de registrar al mismo tiempo como el paisaje en el que se inserta el proyecto, detalles de modos en los cuales se usan las estructuras de madera tradicionales de la arquitectura alemana
con plantas trepadoras y ver si de ahí surge un material arquitectónico que permite imaginar la ampliación del edificio tradicional y producir el nuevo museo como un entramado de madera, pero que se convierta ahora más bien en una especie de cubierta espacio, y que esa cubierta espacio aloje toda una serie de cuestiones naturales, ¿no? Cómo recortar las visiones de las arquitecturas tradicionales, con eso producir unas maquetas, con las maquetas sacar unas fotos y ponerlas en el paisaje, y imaginar este proyecto como una narración abierta, como una hipótesis de transformación del lugar que está tomando forma, que no ha terminado de tomar forma, que se presenta como más bien una asociación de materiales, de la misma manera que reconocíamos este trabajo en los montajes de Aldo Rossi, es decir, una idea del proyecto como justamente, ¿no?, una construcción de combinación de materiales que están en proceso de elaboración, ¿no?, mientras uno los representa. Lo mismo pasa ahora, incluso con un nivel todavía mayor de heterogeneidad, en el collage para el proyecto del Instituto de Arquitectura de Venecia, donde fotografiar las escalinatas de San Giorgio Maggiore, la iglesia de Palladio en Venecia, ¿no?, donde juegan los niños. La fotografía de los chicos permite pensar en esta idea de la escalinata como un elemento urbano que puede convertirse como en una clave para pensar cómo hacer un proyecto en el que esa escalinata se convierta de alguna manera en espacio, espacio fachada, ¿no? Cómo pasar del dibujo plano a la elevación, de la planta a la elevación, del registro fotográfico al registro de la maqueta, al modelo 3D, en una única imagen que investigue, ¿no?, estas superposiciones y estas combinaciones. Después de la muerte de Enrique Miralles, el estudio que continúa trabajando bajo la dirección de Benedetta Tagliabue, ¿no?, opera todo el tiempo con esta idea de los collages conceptuales, donde justamente lo que vemos es como estos materiales de proyecto, construidos casi como paletas, que no cifran demasiado claramente demasiadas hipótesis espaciales, sino que lo que nos están diciendo es que hay geometrías, colores, modos de combinación, clases de cosas que formarán parte del proyecto, ¿no?, pero que se presentan realmente de un modo radicalmente fragmentario, como si todavía, ¿no?, el proyecto tuviera que ver casi con encontrar el modo de contener estos materiales, y la condición de fragmento, de desarticulación, de separación de los elementos, está llevada al extremo, al punto que es muy difícil entender qué arquitectura podría surgir de estas hipótesis, ¿no?, como si los proyectos se encontraran todavía en un estado descompuesto, ¿no? Escribe Miralles para el 96: estos collages, los que hacía él, se representan como instantes interrumpidos de un proyecto. Son imágenes instantáneas que fijan momentos que atañen a las construcciones, tales como la aparición del techo suspendido en un determinado momento de la construcción del estadio de Huesca. Estos montajes pretenden hacer olvidar los modos de representar y pensar la realidad física de las cosas propios de la tradición perspectiva, ¿no? Es decir, volver a pensar la función de la perspectiva, sobre todo como una manera de composición, de cómo poner juntas las cosas, en todo caso, de montaje, o, mejor dicho, como diría Adorno, de construcción, ¿no? En cierto sentido son como croquis simultáneos, como múltiples y distintas visiones de un mismo momento. El collage es un documento que fija un pensamiento en un lugar, pero lo fija de manera vaga, deformada y deformable. Fija una realidad para poder trabajar con ella. Un proyecto siempre está hecho de esos momentos diversos, de diversos fragmentos a veces contradictorios. Estos collages, a la manera de un rompecabezas, forman la representación de un espacio en una acción que en cualquier caso repite el trabajo mismo de proyectar. Son como una sorpresa que abre continuamente una nueva definición de los límites y de los contornos. Esta idea radicalizada, ¿no?, de la imagen como una combinación fragmentaria, intencionadamente fragmentaria, que tensa especialmente la unificación perspectívica, ¿no?, es una agenda que de alguna manera Miralles y el trabajo posterior de Benedetta Tagliabue tratan todavía actualmente de poner en foco como estado, podemos pensar, extremo de la idea del paisaje como una tensión drástica de la relación entre los elementos, ¿no? Podemos pensar que, por el contrario,
lo que nos va a proponer en sus trabajos contemporáneos Pier Vittorio Aureli con Dogma es pensar al montaje más bien como una hipótesis de unificación y de visualización en un único punto de vista de esta idea de fragmentariedad o en todo caso contraste de elementos entre la arquitectura y el paisaje urbano. Me gustaría empezar por esta imagen, que me parece probablemente de las más significativas del trabajo de Dogma, que es para representar el proyecto Stop City, que se basa en los conceptos de archipiélago que hemos estudiado en la posibilidad de una arquitectura absoluta. Lo que nos propone Aureli es ver una imagen de una ciudad contemporánea y reconocer al proyecto como la borradura de una parte del paisaje. Es decir, lo que es el proyecto es recortar dos partes de la imagen, esta, y presentar la página en blanco. ¿Qué es lo que queda de la página en blanco? La presencia de las arquitecturas proyectadas por Dogma. Stop City es un proyecto que lo que supone es que en una organización urbana la intervención proyectual consiste en discontinuar esa organización urbana, producir un gran espacio natural central y rodearlo de una serie de arquitecturas tipológicamente genéricas. En este caso, 8 torres laminares. La manera de presentar eso en el montaje era mostrar en el paisaje la presencia de esas torres como si fueran tan genéricas que podrían presentarse como la hoja en blanco, como el recorte de la ciudad, de la metrópolis que existe. Es la interrupción del paisaje que existe, ¿no? Ese tipo de ejercicio archipielaguista, digamos, es el que nos proponen también en Pretty Vacant, este proyecto para Bruselas, donde en el área de los centros de oficinas de Bruselas proponen una renovación de alguna manera del mismo orden, que es decir, ¿qué necesita Bruselas para revitalizarse? Traer vivienda a las áreas de servicio, es decir, producir usos mixtos, habitar las áreas que son ahora exclusivamente de oficinas. ¿Cómo lo hacemos? Vaciamos el centro de la manzana, producimos un conjunto de viviendas que se ordene alrededor de ese patio y una serie de torres que se monten sobre esa tipología repetitiva de viviendas que rodean el patio y se vinculen con la calle. ¿Cómo lo reconocemos montajísticamente en el proyecto? Como una visualización cenital de la ciudad, que podríamos tomar casi como si fuera del Google Earth o del Street View, donde de nuevo la arquitectura se presenta como blanco, en este caso como relaciones de volúmenes simples de luces y sombras, y que se visualizan en el montaje de nuevo como collage, como modos de pegar estas arquitecturas genéricas y puramente tipológicas sobre esta ciudad contingente, esta ciudad de la especulación inmobiliaria, que es una ciudad gris. ¿Cómo se contrasta esta ciudad con la nueva arquitectura? Porque cuando vemos el interior de esta nueva ciudad, esta ciudad es una ciudad de color, es una ciudad de otros modos de vida, ¿no? De una gran continuidad del espacio privado y el espacio público, de una extraordinaria transparencia entre la casa y el patio, ¿no? Y de una gran comunicación entre mi terraza y el patio colectivo. Esa es la propuesta del proyecto y se manifiesta con estas visiones que ahora empiezan a recurrir de nuevo a la perspectiva como construcción, ¿no? Como si fuera el trabajo de Canaletto o de Piranesi, ¿no? La perspectiva construye esta visión de esta nueva urbanidad metida en la antigua urbanidad. Esta técnica la vamos a reconocer en la mayoría de los proyectos de Dogma, donde vemos siempre cómo la ciudad tal como existe aparece confrontada con el montaje de un proyecto que opera como la instalación de una tipología, en este caso una secuencia de bloques de vivienda y parques. De nuevo, la imagen nos presenta como la visión de esta interioridad nueva, de este nuevo urbanismo, ahora en la clave de una perspectiva que nos muestra como todos los detalles de la ocupación de la vida cotidiana, los objetos de uso, las plantas, ¿no? Es decir, cómo entender esta arquitectura
vital, llena de actividad, llena de espacios públicos, expansiones, naturalezas, producto un poco de esta fuga en diagonal de la conexión entre bloques de vivienda y espacios plaza cuadrados que conforman el proyecto Gardening at Night en Rusia. Reconoceremos que esta técnica de esta unificación de la visión, ya no en la técnica del renderizado, del modelo 3D, etcétera, sino de la construcción de la perspectiva como collage, reaparece en el trabajo de Office, una oficina que suele trabajar a veces asociada a Aureli, pero que tiene un trabajo independiente muy interesante, la oficina de Gers y Van Severen, la oficina belga, que produce para la Casa Solo en Barcelona esta imagen donde vemos como en parte este collagismo de tradición mesiana y que recupera Koolhaas en la década del 90, ahora, ¿no? Como de papel pegado, de recorte de imágenes levantadas que a la vez con técnicas de Photoshop se pueden duplicar y espejar y recortar, pero ahora con técnicas digitales y no necesariamente con técnicas materiales. Pero vemos esta relación entre paisaje natural, arquitectura tipológicamente muy sencilla y modos de habitar en esta idea de recortar y pegar imágenes, entendiendo que ahora la operación de recorte y pegado es una operación digital, ¿no? Las imágenes de Office traen de alguna manera, ¿no? Como esta idea de alguna forma antiperspectívica, ¿no? de construir estas perspectivas muy abstractas que recuperan estas tipologías muy genéricas de la arquitectura, pero que las ponen en valor por su comportamiento fenoménico, por cómo el material tiene transparencia, reflectividad, etc. Y cómo cifra en esta idea de paisaje que vemos, ¿no? Modos de uso, infraestructura, arquitectura, cerezos en flor, pajaritos volando, ¿no? Esta idea de perspectiva, de alguna manera ingenua o naif, ¿no? Como diseñada casi para seducir y funcionar en las redes sociales, en Instagram, pero que ahora lo que trata es de producir esta visión radicalizada que reconocemos en Dogma de cómo contraponer la arquitectura al comportamiento metropolitano contemporáneo, ¿no? Entonces podemos reconocer estos montajes photoshopísticos, ¿no? Donde vemos como el paisaje de Charleroi en Bélgica, con el tranvía, los edificios tradicionales, etc. Pero esta nueva arquitectura antagonista, completamente diferente, ¿no? Como simplemente tipológica, altamente transparente, llena de la vitalidad, de la transparencia, de sus actividades interiores volcadas sobre el espacio público, cargada de naturaleza interior, etc., ¿no? Seguramente todos estén familiarizados con el trabajo de Atelier Fala y este gran impacto en el uso de la imagen en términos montajísticos, pero por otro lado perspectívicos, ¿no? Y me interesa muy especialmente ver cómo este trabajo de un estudio dedicado dominantemente a operaciones arquitectónicas de pequeña escala, muchas veces vinculadas al interiorismo, pero de gran éxito en las redes sociales, muy especialmente en Instagram, justamente vuelve a problematizar esta condición de la imagen, ¿no? Porque podemos ver cómo se establece esta relación entre proyecto y realización, esta idea como de una imagen muy detallada, por un lado, en esta condición montajística de levantar información del sitio, producir una imagen perspectívica unificada, sobre ella producir toda una serie de operaciones de Photoshop, de collage, de imágenes de materiales, de tomar imágenes de pinturas tradicionales y pegarlas, recortando imágenes de ilustradores o de disponibilidades en Photoshop, ir produciendo estos paisajes, estas visiones del interior, etcétera, de un modo que proyectualmente es muy collagístico, en el sentido que realmente se pegan, ¿no? Materiales, visiones, etcétera, como combinándolas y construyendo la imagen. Pero por otro lado, como bien señala Adorno, es muy difícil no tener la impresión de que esta imagen abusa de alguna manera de esta condición armonizadora, ¿no? Y tiende a presentarnos el proyecto como una hermosura, como una idea donde hay una nueva forma de convivir entre los materiales, las formas de vida y la ciudad, y de hecho produce todo este furor
en las redes sociales en las que hay innumerable cantidad de personas en el mundo haciendo estas representaciones de Photoshop con estas técnicas ingenuas de montaje, de colores, etcétera, que, como vemos, guardan relación con toda una serie de tradiciones reflexivas y críticas que incluso encarnan muy especialmente el camino del trabajo de Dogma o de Office, pero que en el caso de Fala produce un contraste que realmente lleva a algunas preocupaciones, en el sentido que a mí por lo menos me produce verdadero interés la diferencia cualitativa entre la alta calidad de la imagen del proyecto de las viviendas en Abragao y lo interesante de esa imagen como promesa de una arquitectura en ese sitio, y la imagen de la obra construida, que se manifiesta como un elemento pobre, crudo, que carece de todos los atributos que parecen presentarse en la imagen prometida, ¿no? La textura del muro, la transparencia de la ventana, la ocupación del espacio exterior con plantas y ropa colgada. Nada de eso está, lo que encontramos es como una obra seca, vacía de cualidades, ¿no? Como el cielo, en vez de ser azul y con un sol gigante amarillo, es un cielo gris. Es decir, ¿no se tratará todo esto de un engaño y todo lo que aparece cifrado en los otros trabajos como utopía, como tensión, en otros trabajos puede adoptar la forma de una falsa promesa? Me interesa en ese sentido eh, el contraste con este muy interesante trabajo de Bruder, de Baukunst, sobre la construcción de las imágenes asociados a este formidable taller de producción de imágenes 3D Artifactory Lab, ¿no? El trabajo de Artifactory Lab, especialmente en su relación con Bruder y con Baukunst, que a veces trabajan juntos y a veces por separado, investiga de un modo muy radical cómo desarrollar los proyectos como investigaciones de los comportamientos materiales y cómo llevar adelante el territorio de la simulación en el renderizado 3D como verdadero experimento, ¿no? Es decir, cómo probar a fondo cómo será el comportamiento del vidrio, el comportamiento del acero, el comportamiento de los materiales paisajísticos, y en esta investigación aparentemente hiperrealista, ¿no? Producir, por otro lado, una explicitación absoluta de la artificiosidad de la imagen. Fíjense lo renacentista que es esta visión, ¿no? En el sentido que es lo rigurosa que es la geometría de la visión plana, el punto de fuga, el ritmo. Es decir, la imagen no tiene nada de render en cuanto visión peatonal naturalizada del lugar, sino que se trata de una visión perspectívica construida muy artificialmente, pero donde lo que se vuelve el objeto de investigación es cómo cifrar el comportamiento material en el modelo y su visualización en el renderizado, ¿no? Y entonces los trabajos de Artifactory Lab para Bruder especialmente no nos muestran esta experimentación de cómo pensar estas grandes arquitecturas urbanas como estructuras transparentes que integran con ciertas tecnologías del vidrio, con cierto modo de disponer el vidrio, de disponer la relación entre vidrio y estructura, de grandes escalas estructurales y continuidades espaciales, de estas arquitecturas basadas en esta idea como de gran suelo público integrado a la ciudad en toda su contingencia. Bueno, cada perspectiva pone a prueba al proyecto en estos términos, ¿no? Esta imagen, que es de las últimas producidas por Artifactory Lab para Baukunst, para el edificio del campus Hongerberg en Zúrich, nos muestra cómo, por ejemplo, aparece esta hipótesis de performance material, ¿no? En el proyecto. Es decir, esta investigación bastante radicalizada de cómo puede ser esta pantalla que va a contener imágenes y comunicaciones, este globo translúcido, estos vidrios a filo, estas terrazas verdes. Es decir,
está de alguna manera radicalizada, ¿no?, la investigación de estas tensiones entre transparencia, traslucencia, opacidades y el modo en el cual esta presencia proyectual va a integrarse a un paisaje existente que es dominantemente infraestructural natural, ¿no? Y vemos cifrada en esta imagen esta combinación de infraestructuras, naturalezas y arquitecturas como una investigación del modelado 3D y de la visualización, ¿no? En este arco amplísimo de la función posible del montaje, ¿no?, desde estas visiones casi naturalísticas y realistas a las más abstraccionistas, ilustrativas y utópicas, ¿no? Bueno, ese es el arco que de alguna manera le vamos a proponer para este ejercicio. El ejercicio va a reorganizar y complementar los registros de los dos estudiantes que se fueron realizando para el TP2 con la función de la imagen, pero ahora vamos a construir una imagen única y continua, a modo de paisaje, asociando y jerarquizando esos materiales de acuerdo a un procedimiento de montaje con estos criterios constructivos que hemos encuadrado en esta teórica y los problemas de continuidad y discontinuidad que hemos encuadrado para el trabajo práctico 3 y los problemas de entendimiento de la organización de la imagen que hemos encuadrado en la unidad 2. Vamos a asociar diferentes imágenes empleando la forma paisaje como construcción capaz de reunir esos materiales de manera verosímil y estableciendo un punto de vista pertinente, único y focal, multifocal, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Continuando con las atenciones sobre continuidad y discontinuidad de la forma urbana definidas en los trabajos prácticos previos. La imagen se construirá empleando diferentes fuentes, que incluyen especialmente el atlas del TP2. Es decir, ahí tenemos los materiales que podemos combinar en esta imagen, construyendo un montaje cuyos grados de continuidad estén referidos a los modelos conceptuales presentados y discutidos en el TP3 y en el TXT, a las categorías conceptuales con las que estamos trabajando. Una idea de forma urbana más continua motivará la construcción de un montaje más continuo. Una idea de forma urbana más discontinua motivará la construcción de una imagen más discontinua. Será necesario producir una nueva selección de imágenes, reencuadrarlas, recortarlas, editarlas, combinarlas por yuxtaposición, superposición, articulación, fusión. Cada equipo construirá uno o más montajes a lo largo del TP4 de acuerdo a lo que considere oportuno, considerando que el documento debe necesariamente registrar tanto los materiales específicos propuestos por el curso, arquitecturas, infraestructuras y naturalezas, las tres cosas debieran estar presentes en la imagen, como los modos de uso y las formas de ocupación de la ciudad. La imagen complementa al plano del TP3 como documento síntesis que interpreta la forma del área de estudio, enfocando especialmente en su organización y sus dinámicas de transformación. TP3 y TP4 constituyen juntos los documentos en los cuales construir nuestra interpretación del área, ¿no?, y producir esa interpretación en esta posición sincrónica, ¿no?, simultánea, de ver al área como un área en proceso de construcción, un área que ha sido construida de cierta manera y que se proyecta hacia el futuro desde esa forma de construcción y que puede ser interpretada también como escenario de transformación. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Repasaremos ahora las consignas. Vamos a ponernos a trabajar.